esta cosa que no sale, toda la alfombra manchada. No, me aburrí. Voy a sacar esto y voy a poner unos peldaños de piso vinílico que son resistentes al agua y los lavo cuando quiera. Va a quedar increíble. Ahora les voy a mostrar cómo se hace. Vamos a retirar la alfombra y para eso, obviamente, elementos de seguridad. Los guantes fundamentales porque vamos a estar cortando con cuchillo cartonero y además con tijeras. Aquí se ve bastante sencillo el trabajo porque son 7 escalones rectos, pero los complicados van a ser estos que vienen en diagonal, los que vienen dando la vuelta. Así que empecemos retirando alfombra. No la saque toda un viaje porque si no, no va a saber qué hacer con eso. Vaya cortando y va a ir descubriendo lo que va a aparecer debajo. Entonces yo creo que mejor la sacamos toda, aspiramos esto, no hay polvo y trabajamos limpio. Ya tenemos la escala limpia, ahora hay que tomar serias medidas. Entonces tome el largo y el ancho del peldaño, porque vamos a tener que ir a cortar ahí nuestro piso vinílico, y también tome la medida de la nariz. Y acuérdense siempre que la base del peldaño queda encima de la nariz, ¿ya? Así que tomamos largo y ancho de esto también, de la nariz. Cada peldaño lleva un ancho completo de nuestro piso vinílico más un pedazo. Siempre preocupémonos de que el pedazo que está completo quede hacia adelante porque es el que recibe toda la carga. Entonces, para marcar el pedazo que nos va a faltar, que va a ser el de atrás, y ahí entonces marcamos y después nos vamos a cortar ese pedazo. Aquí en la descripción te dejo un PDF y lo revisas y ahí están todos los detalles. Vamos a cortar ese trozo entonces que marcamos allá arriba y aquí ustedes van a ver lo versátil que es el piso vinílico de Holztec. Lo podemos cortar con cuchillo cartonero y una regla o con un esmeril angular. Por mi parte yo prefiero el cuchillo cartonero, no sé, tengo más control del corte. Aquí estamos entonces, vamos a presentarlo arriba y seguimos trabajando. Dijimos entonces que la parte más angosta es la que iba hacia el fondo. Y fíjense siempre cuando uno instala piso vinílico, va avanzando y lo que queda puesto para poner el otro siempre es la que tiene este borde más ancho, porque ahí es donde engancha el que sigue, que tiene un borde más chiquitito. ¿Ven? Y ahí engancha perfecto. La terminación del peldaño, la nariz como se llama normalmente, lleva este trozo que ya lo tenemos cortado que tiene 5 centímetros de ancho. ¿Ya? Lo vamos a poner ahí. Así se va terminando este peldaño. Vamos a cortar el perfil de terminación, ese que va en la nariz del peldaño, con esmeril angular, por supuesto, y todos los elementos de seguridad. Y esa terminación, que forma un ángulo recto ahí, como nunca queda perfecta, lleva encima un ángulo que en este caso va a ser de aluminio. Me quedó súper bonito. Y todo re fácil porque, bueno, Holztec funciona muy bien y el adhesivo montaje agarra todo. Tenemos que copiar 20.000 ángulos que tienen estos peldaños que van dando la vuelta, pero vamos a usar esta regla guía o copiadora de ángulos. Vamos a copiar el ángulo de un extremo y lo vamos a ir a marcar en la palmeta que va a cortar. Copiamos este ángulo de este otro extremo y lo llevamos allá, lo dibujamos y cortamos. Va a quedar perfecto. Bien, este es el ángulo que tengo que dibujar en el primer extremo de nuestro piso vinílico que vamos a instalar ahí. Y vamos probando. La contrahuella de nuestra escala la vamos a hacer con esta que tienen en la tienda. Vienen dos medidas, 1 metro y por 90 centímetros. Vienen en 15 centímetros y nosotros las vamos a ir cortando a la altura que nos dé lo que nos va resultando, porque no todos los peldaños son iguales, siempre tienen diferencias 0,5 y hay que adaptarlo. Ya, tenemos las contrahuellas cortadas, entonces ahora las vamos a pintar. Queremos que sea negro mate, para que tenga un contraste con el piso que vamos poniendo en nuestra escala.
vamos a usar un esmalte al agua negro, mate por supuesto, y después vamos a cubrir con un barniz acrílico, también mate, cosa que no se manche, se pueda lavar y qué sé yo, es más fácil. ¿Y con qué lo vamos a pegar? Obvio, con adhesivo montaje. Bien, los famosos junquillos, ahora que los vamos a usar de terminación en todos los lados de nuestro peldaño. Entonces, este es el lado que va contra el fondo y este es el que le da la terminación hacia adelante, que lo cortamos en 45 grados. Estamos poniendo los junquillos, los vamos a pegar con este adhesivo montaje. Los cortamos en ángulo en la terminación y le pusimos un topecito para que se vea bonito ahí y que quede bien instalado. A propósito, no estoy usando guantes porque hacer esto con guantes es muy enredado. Miren cómo quedó esta escala, increíble. El piso vinílico de Holztech da para todo. Adiós alfombra, no hay más manchas, no hay más mugre, puedo limpiar cuando quiera. Perfecto, la alfombra descansa en paz. Aquí en la descripción del video vas a encontrar un link con todos los materiales que usamos acá. Si te gustó este video, ya sabes, dale me gusta, suscríbete, activa la campanita y todo lo que necesitas para tu casa, herramientas, materiales, decoración, todo lo encuentras en las tiendas Sodimac, en nuestra app y en sodimac.com.